Saludos para todos, Dios les bendiga. Soy el pastor Sergio López de Costa Rica. Gracias por escuchar esta nueva semana, el segmento de la pregunta, ¿cuáles son los idiomas principales de la Biblia y qué lengua hablaba Jesús? Estas son las preguntas que voy a responder el día de hoy. Los más famosos, por supuesto, fueron el hebreo, lengua original del Antiguo Testamento, y el griego, usado en su mayoría en los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, otras lenguas antiguas también fueron importantes en la manera de escribir y también en la manera de transmitir los textos originales de la palabra de Dios. Por ejemplo, el arameo fue una lengua semítica hablada por los arameos aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo. Finalmente se impuso a muchos otros idiomas del mundo antiguo, como por ejemplo el fenicio, el acadio y también el hebreo. Algunas partes del libro de Daniel se escribieron en arameo, que era una lengua común que se hablaba en Palestina en los tiempos de Jesús. Aunque el Nuevo Testamento se escribió en griego, quizá Jesús también hablaba arameo. El siríaco también pertenece al grupo arameo de las lenguas semíticas usado en la iglesia primitiva a través del Asia Menor. El Nuevo Testamento también se refiere al latín, lenguaje que surgió de la antigua Roma. La mayor parte del Imperio Romano hablaba también el griego en los días de Jesús. Sin embargo, como el pueblo romano se propagó a través del mundo antiguo, también se expandió el uso del latín, que fue muy importante en toda la zona del Mediterráneo en los tiempos de Jesús. Usted recordará que se usaban palabras latinas como denario, como pretorio, que aparecen, por cierto, en el Nuevo Testamento. También podemos hablar de la lengua persa, que era hablada por la gente asentada en la región este del Tigris, en lo que ahora sería el oeste de Irán. Cuando llevaron cautivo al pueblo de Babilonia, a los judíos en el 587 antes de Cristo, quizás se vieron expuestos a esta forma muy característica de este lenguaje, la cual usaba una combinación de representaciones gráficas y fonéticas en su alfabeto. Los eruditos no saben con certeza si el persa se usó para escribir alguna parte del Antiguo Testamento. Para ampliar esta respuesta, considero importante hacer un breve repaso de los principales idiomas de la Biblia, uno por uno, para conocer sobre su origen y sobre su uso, asunto que nos resulta muy útil para comprender el contexto cultural de la época a la hora de estudiar la palabra de Dios. Vamos a iniciar con el arameo, que es un dialecto semítico muy semejante al hebreo. Probablemente los patriarcas lo conocían aún antes de llegar a Palestina. El alfabeto arameo se tomó de los fenicios. Es interesante, amados hermanos, porque existen textos en arameo desde los siglos 10 y 9 antes de Cristo. Durante el periodo del Imperio Asirio, muchos pueblos agregados a este usaban el arameo como una lengua común. Se adoptó la práctica de añadir una traducción aramea a muchas inscripciones asirias. Era de hecho la lengua comercial del imperio y los escribas copiaban en arameo los documentos de compra y venta y también los documentos de valor legal. Hay muchas inscripciones arameas en los sellos y en la cerámica de aquella época, e incluso habló en arameo el general asirio que demandó la rendición de Jerusalén en el 701 antes de Cristo, y tal como lo relata el segundo libro de Reyes en el capítulo 18 y los versos 13 en adelante. El arameo continuó usándose durante el periodo babilónico y llegó hasta lo que denominan los históricos su edad de oro en la época del Imperio Persa. Estamos hablando del 538 al 330, más o menos antes de Cristo. Y desde Egipto hasta Grecia, incluso Afganistán, en Oriente, abundan muchas inscripciones arameas en las piedras y en las cerámicas de ese periodo. Todavía, de hecho, existen papiros con cartas escritas en arameo. Es posible que el libro de Daniel se escribiera originalmente en arameo y que ciertas porciones
se tradujeran al hebreo después, puesto que el original de Daniel 2, algunos versos de ese capítulo todavía se conserva en arameo. También podemos hablar de Esdras, capítulo 4, capítulo 7. Algunos versos están en arameo y algunas palabras y expresiones. Génesis, en Job, en Salmos, en Esther e incluso en Cantares. Después del cautiverio, la mayoría de los judíos de Palestina hablaban arameo como una lengua común. Un traductor realizaba la lectura pública de las escrituras y lo hacía en arameo, como en Nehemías capítulo 8 y verso 8, que nos dice, ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Es decir, lo leían en hebreo y lo traducían al arameo para el pueblo. Según la tradición rabínica, esta práctica se hizo bastante común. Para varios críticos del Antiguo Testamento, la presencia de arameísmos indica que ciertos pasajes se escribieron posteriormente. Sin embargo, ahora se sabe que algunos de los llamados arameísmos son simplemente diferencias dialectales del norte de Israel. Además, desde el tiempo de David hubo una estrecha relación entre hebreos y arameos que después se llegaron a convertir en los sirios. Asimismo, el estilo del arameo de Esdras y Daniel no justifica que se les atribuya una fecha posterior como se suponía anteriormente, ya que el arameo imperial fue igual en el oriente y en el occidente durante varios siglos. El famoso historiador Josefo escribió la primera versión de su obra justamente en arameo. Alrededor del periodo de Jesús se escribieron los targúmenes, o sea, que eran traducciones arameas de las escrituras con alguna interpretación y alguna aclaración hecha por los fariseos. El Talmud, por ejemplo, de los hebreos, se escribió mayormente en arameo. Aunque el Nuevo Testamento se escribió en griego, quizás Jesús hablaba en arameo. Por ejemplo, Marcos 5:41 da una referencia muy importante. Tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo, Talita cum, esto quiere decir, niña, levántate. También Jesús en Marcos 7:34 usó otra palabra en arameo. Después miró al cielo, suspiró y dijo, éfata, palabra que significa ábrete. Además, el apóstol Pablo usó una palabra aramea muy importante en Primera de Corintios 16:22, que nos dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata. Esta palabra aramea, maranata, significa ven, Señor. El otro idioma importante es el hebreo. Se usó para escribir todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción de breves porciones de Esdras, Daniel y un versículo de Jeremías. Sin embargo, los judíos no llamaban hebreo a su idioma, sino que le denominaban lengua de Canaán, según lo dice Isaías 19:18, o también lo llamaban lengua de Judá, según Nehemías 13:24 y también Isaías 36:11. En el Nuevo Testamento, el término hebreo se emplea para designar tanto el arameo como el hebreo. Posteriormente, los rabinos, al referirse al hebreo, prefirieron llamarlo la lengua sagrada. Pero el hebreo es un idioma que pertenece a la rama cananea de los idiomas semíticos y es semejante al ugarítico, al fenicio, al moabita y también al edomita. Posiblemente los hebreos adoptaron el dialecto de los cananeos al entrar en Palestina y lo modificaron con algunas características de su idioma arameo. El idioma resultante se convirtió en el hebreo del Antiguo Testamento. El hebreo, por cierto, se distingue por consistir en palabras con solo tres consonantes y se escribe de derecha a izquierda y la estructura de sus frases es bastante sencilla. El alfabeto consta de 22 consonantes. Antiguamente se escribía sin indicar los sonidos vocales, los cuales se sobreentendían. El sistema para indicar estos sonidos se desarrolló conforme pasó el tiempo
y el que se halla en el texto masorético se confeccionó por los masoretas de la escuela de Tiberio en el año 800 después de Cristo. Muchas veces el hebreo es un idioma concreto, es pintoresco en todas sus descripciones, en sus expresiones breves y en el significado de sus palabras que dan la idea de energía y también de fuerza. Existen palabras hebreas en toda la Biblia que son muy comunes, como por ejemplo shalom, que significa paz, que da la idea de algo completo, eser, traducido como auxilio o roca, amén, que significa así sea y que da la idea de ratificar lo dicho, una declaración de firmeza y confianza. Y podemos hablar también de palabras hebreas que describen los nombres de Dios, como por ejemplo Adonai, que significa Señor o amo de todo, solo por citar algunos ejemplos. Con respecto al griego, es el idioma que se escribió el Nuevo Testamento. El rey de Macedonia, Alejandro Magno, abrió un área enorme a la influencia de la cultura griega, más o menos entre los años 334 y 320 antes de Cristo, cuando él marchó hacia la frontera de la India e introdujo como medio de comunicación el idioma griego que muchos pueblos ya conocían. La usaban los militares, los comerciantes, los obreros, eh, con ciertas modificaciones. Eh, Luego, en el asunto de las relaciones humanas, se fue convirtiendo en lo que se conoce como el koiné, que es un lenguaje cotidiano y por ende común. Un grupo de judíos helenizados tradujo al griego koiné del Antiguo Testamento, más o menos 250 años antes de Cristo en Alejandría, que era la capital de Egipto. De allí salió la versión de los 70 en lengua vulgar los términos religiosos y éticos de los hebreos, cuya civilización pues era muy distinta a la de los hebreos. El mismo proceso continúa en el Nuevo Testamento. Jesús es muy posible que hablara arameo y griego porque Galilea era bilingüe. eh, Así es que es muy posible que esos idiomas eran los que hubiera aprendido nuestro Señor Jesucristo, que eran idiomas bastante comunes para la época. El estilo de los libros del Nuevo Testamento es muy variado, oscila entre lo literario, entre lo pulido, por ejemplo, como el apóstol Santiago, Lucas, Hechos, Hebreos y Primera de Pedro, y lo ya más vernáculo de Pablo, lo sencillo y solemne que escribe Juan, y por supuesto lo más difícil como el Apocalipsis. Muy posible que de todos los autores, solo los de la primera categoría usaran el griego como lengua materna. Los demás piensan en semítico aun cuando escriben en griego. El Imperio Romano, por cierto, mis amados hermanos, aunque heredó militarmente las regiones conquistadas por Alejandro Magno, fue conquistando culturalmente, eh, fue, fue conquistado por el helenismo. Por tanto, podemos hablar del año 57 después de Cristo, cuando Pablo quiso enviar una carta a los creyentes de Roma, la capital del mundo en aquel entonces, la escribió en griego y no en latín. Pero cuando hablamos del griego koiné, es una historia que se extiende hasta 500 años después de Cristo. Es el idioma de toda la literatura cristiana, aún en Occidente hasta el año 225. Es un factor más en la preparación del mundo para la venida de Jesucristo, lo cual habla Gálatas 4, y un instrumento sutil para la expresión adecuada de la palabra de Dios. Podemos recordar palabras claves en griego en el Nuevo Testamento como logos, que significa la totalidad de la palabra de Dios inspirada, gracia, que significa don inmerecido, fe, que se traduce como convicción, arrepentimiento, como un cambio radical de mentalidad para abandonar el pecado, solo por mencionar algunos ejemplos. Y también podemos hablar del latín, es un dialecto de los latinos, un grupo que habitaba el valle del Tíber, hablando principalmente en la antigua Roma. Llegó a ser el idioma del mundo
alrededor del Mediterráneo gracias a las conquistas políticas del Imperio Romano y más adelante se conoció mejor por la obra literaria de autores como Cicerón, Lucrecio, Virgilio y también otros. Es miembro de la subfamilia itálica de las lenguas indoeuropeas y se menciona una vez en el Nuevo Testamento en San Juan 19:20, eh, y algunos manuscritos omiten en Lucas 23:38. Posiblemente Pablo hablaba latín, dado que en la época apostólica se encuentran muchos indicios de este dialecto. Es difícil percibir la influencia latín eh, en la transmisión del texto del Nuevo Testamento, pero hay muchas palabras latinas, en particular los nombres propios y 27 términos comerciales, militares y jurídicos que aparecen transcritos al griego. Durante la Edad Media, el latín mantuvo su prestigio literario y fue el vehículo de casi toda la literatura y además de la ciencia. El latín bíblico se conoce históricamente como latín eclesiástico. Es el idioma usado en la Vulgata, una famosa traducción de la Biblia al latín realizada por San Jerónimo en el siglo cuarto después de Cristo. Por ejemplo, en San Mateo 27:37 dice así, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este rey es Jesús, rey de los judíos. Esta inscripción, por cierto, mis amados hermanos, estaba escrita en varios idiomas, en hebreo, en griego y en latín, lo cual refleja la variedad de lenguas y de influencia de aquella época. San Juan 19:20 nos dice así, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde estaba Jesús colgado del madero era cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. De manera que conocer acerca de los idiomas de la Biblia es muy importante porque sabemos que hubo influencia en todos los ámbitos de la sociedad. Así cuando estudiemos la palabra de Dios, podemos contextualizar el trasfondo cultural, el trasfondo religioso y social, así como el político, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Espero que hayan podido aprender algo más en esta oportunidad. No olviden enviarnos sus preguntas para cada sábado a las 5 de la tarde, hora centroamericana, poderlas responder. Pueden enviarnos en la caja de comentarios de nuestro canal también sugerencias de temas y peticiones de oración que con gusto las vamos a tomar en cuenta. Soy el pastor Sergio López, me despido de Costa Rica y les agradezco que haya escuchado este segmento de la pregunta semanal. Que Dios les bendiga.